Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos a una nueva jornada que se estará realizando acá en el Observatorio de Derecho Animal. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema más que importante y algo que está sucediendo y de lo cual muchas veces no se habla en los medios de comunicación, pero sin embargo es una noticia de público conocimiento, que es justamente la inconstitucionalidad del acuerdo porcino con China y todo, de alguna forma, el trasfondo jurídico que causa esto, ¿sí? La disertación la va a estar realizando el doctor Hugo Carrión, que ya estuvo realizando otras disertaciones también, y en este momento va a estar hablando sobre este tema en particular. Él es abogado, fiscal de la UFI número 2 de Lomas de Zamora, especializado en violencia familiar y de género, máster en Derecho de Ciencias y Tecnologías de la Información, especialista en Derecho Animal, activista vegano, asesor jurídico ad honorem de la Unión Vegana Argentina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor, y muchísimas gracias una vez más por participar acá en el observatorio. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Así que bueno, la idea es compartir, no sé si se puede ver, vamos a ver, aquí. Un PowerPoint que nos va a ayudar para entender un poquito lo que queremos hablar. Bueno, bien. La idea es hablar un poquito acerca de la inconstitucionalidad del acuerdo porcino con China. En realidad, primero hay que hacer un poquito de historia, ver qué es lo que pasó para llegar a esta cuestión. China es el principal productor y a la vez es el principal exportador de porcinos en el mundo. Salió nuevamente. Bien. Decía que China es el principal productor y exportador de cerdos del mundo y justamente el año 2018 y 2019 tuvo una grave infección, una grave enfermedad que aquejó a todos los porcinos, que es la fiebre porcina africana, que obligó a sacrificar más de 300 millones de animales. Sacrificarlos es una manera romántica de decirlo, porque por cierto fueron incinerados vivos y arrojados a un foso, ¿no? Bueno, justamente esto generó una debacle en la producción porcina en este país y no tuvo mejor idea que recurrir a su aliado estratégico, que no es otro que la Argentina, que allá por el año 1996 empezó a ser el principal productor de soja, es decir, nuestro país empezó un proceso de sojización extremo, con todo lo que eso acarrea, ¿no? El monocultivo, la transgenia y los agrotóxicos, que sabemos cuál fue la conclusión, ¿no? Cómo devasta la biodiversidad, el medio ambiente, cómo degrada la tierra, pierde su fertilidad, el monocultivo, y por supuesto ni hablar de la contaminación que genera, por supuesto, los agrotóxicos y los transgénicos. Este proceso fue justamente iniciado, el de sojización, justamente para abastecer de soja a la República Popular de China. Cuando se producen estos dos eventos, en el año 2018 y 2019, en China, es decir, cuando se produce la fiebre porcina africana, piensan inmediatamente en no poder continuar con la producción a nivel local y deciden exportar estas megafactorías de cerdos. Y bueno, justamente lo que piensan inmediatamente en su aliado estratégico, que no es otro que nuestro país, que ya estaba trabajando con el tema de la producción de soja para este país. Entonces, empieza una conversación con el Estado Nacional para generar un marco de entendimiento que propiciara la exportación de estas megafactorías de cerdos y la instalación en nuestro país, que hoy por hoy están siendo generadas, digamos, con un marco legal nacional, que es el que permite el ingreso de estas inversiones, pero está siendo suscrito acuerdos
provinciales, por supuesto con las facultades que tiene cada provincia, no delegadas a la nación, de establecer acuerdos comerciales con potencias extranjeras para llevar a cabo la instalación de estas megafactorías de cerdos. Bien, ¿cuál es la realidad de estas megafactorías de cerdo? En realidad lo que son una variante de lo que se conoce como lo que sería la industrialización de la ganadería, o más vulgarmente llamado como la cría intensiva de animales. Es decir, se trata a los animales de esta manera como una forma de utilizarlos en una línea de producción, como si fueran un auto o cualquier otro producto mercantilizado. Por supuesto, tratando de maximizar la producción y minimizar los costos. Por supuesto, siempre de la mano de un concepto totalmente especista, antropocéntrico, de considerar que los animales son cosas, ¿no? En este caso, los cerdos. Cuando sabemos, ya lo vamos a mencionar, no es el tema de la charla, pero no vamos a poder dejar de mencionarlo, que son seres sintientes, con gran escala de sintiencia y conscientes, por supuesto, desde las conclusiones de la Declaración de Conciencia de Cambridge del año 2012. Bien, ¿qué es lo que hacen estas megafactorías de cerdos? Lo que hacen es mantener al ganado, tanto sea porcino como vacuno o aves de corral, también peces, porque también se hacen con criaderos de peces, con una altísima densidad de población, se utiliza a gran escala, se utiliza maquinaria moderna, biotecnología, y se trata de utilizar lo que se conoce en economía como productivismo para recurrir al comercio mundial. El problema de estas megafactorías, a la vez de utilizar animales no humanos, que son seres sintientes y conscientes, avasallando sus derechos, que por supuesto son derechos básicos, nosotros sostenemos tanto del derecho animal como en particular desde el veganismo jurídico, que son derechos básicos negativos, es decir, tienen derechos esenciales, que es no privarlos de su libertad, no privarlos de su vida, de su integridad ni de su dignidad. Que en este punto estos derechos básicos esenciales dejan de ser humanos para volverse comunes a todas las especies, que son sintientes y conscientes, por supuesto. Como decíamos, estas megafactorías de cerdo no son éticas por este motivo, ni tampoco sustentables, porque generan un enorme impacto en la contaminación y en el cambio climático. Para la Agencia Mundial de la Agricultura y la Alimentación, más conocida como la FAO, la cría intensiva de animales, esto es la ganadería intensiva, es el principal causante de los gases de efecto invernadero, es el que mayor aporte le hace al cambio climático a nivel mundial, y justamente el que está generando un impacto de tal magnitud en lo que es el medio ambiente a nivel mundial, que las conclusiones de los científicos es que este modelo de industrialización cárnica no es sustentable a no más allá de 20 años, y que permitir un sistema como el que estamos hablando en esta charla implicaría, para que se pudiera seguir sosteniendo este modelo, la existencia de por lo menos 14 planetas Tierras para poder seguir generando una agricultura que sustente la alimentación de esta ganadería intensiva, lo cual es absolutamente imposible, inviable, y nos está llevando a la destrucción de los seres humanos, el medio ambiente y el planeta todo. ¿Cómo son estas megafactorías de cerdo? Básicamente los animales están confinados en pequeñas jaulas, como se ve en la pequeña imagen que aparece aquí, que no es más del tamaño de sus cuerpos, en particular de las madres, que toda su vida pasan ahí, que son el elemento esencial de las megafactorías de cerdos, porque son las que se alimentan, las reproducen, las inseminan artificialmente, y generalmente tienen un mismo proceso que tiene que ver con la genética para que la producción, digamos, para el nacimiento de las nuevas crías sea prácticamente como un relojito, es decir, sincronizado. Esto se hace a nivel genético, de manera que nunca pierda la megafactoría el stock de animales. Como se puede ver en la imagen, lo que se genera es un enorme confinamiento y hacinamiento que genera un estrés y que desata justamente una gran violencia en los animales, porque prácticamente se vuelven locos por estar. Imaginen ustedes siquiera lo que implicaría estar uno encerrado toda la vida, que la vida de estos animales, por cierto, es muy corta, entre 3 y 5 años, están confinados ahí en un verdadero infierno en la tierra.
sometidos a altísimo estrés, y por tal motivo cuando nacen, lo primero que se hacen es arrancar dientes, la cola y los testículos a los machos, justamente para tratar de bajar un poco este grado de agresividad que es producto del estrés. Por supuesto, el piso que tiene es un piso de cemento acanalado, en el cual discurre sus desechos, tanto el orín como la materia fecal, y van directamente a unos piletones gigantes que realmente, si ustedes piensan que cada uno de ellos puede hacer varios litros de orín y más de 15 kilos cada uno de estos animales de materia fecal, imaginen en un mes lo que se produce en estos piletones, unos piletones de color rojizo, que están llenos de anhídrido carbónico, nitrógeno, nitratos y nitritos, que son altamente contaminantes, no solo para la cuenca hídrica, sino para la tierra misma. Y no solo esto, sino que despiden una serie de sustancias volátiles que se juntan con las células epiteliales de los animales, con el polvo y con los hongos que están así, que se van produciendo justamente de los residuos, de los desechos de estos animales, y todo ese cóctel explosivo genera unas bombas de olor que prácticamente son insoportables. Los pueblos que están cerca de estas megafactorías están prácticamente constantemente, aún antes de vivir con el COVID, con barbijo, no pueden estar, no se soporta, y que en algunos casos estos impactos en lo que es el olor que se genera producto de estos piletones y lo que es estar cerca de una megafactoría de cerdo, se puede llegar a utilizar como una bomba química para fines militares. Porque justamente estas sustancias ingresan a la nariz, toman contacto con terminaciones nerviosas que están justamente en el bulbo olfativo y van directamente al cerebro, que es recepcionado por las neuronas, y pueden generar no solo estrés, sino depresión y hasta enfermedades neurodegenerativas, como lo han afirmado neurólogos muy famosos y muy respetados en Italia, que han estudiado el fenómeno de estos olores que producen las megafactorías de cerdo. Bien, este es el panorama que han tenido que atravesar muchos países latinoamericanos, países con economías devastadas, como nos pasa con nuestro país, que justamente con la promesa de mayor empleo, con el ingreso de mayores capitales, con la promesa de un futuro reluciente, en realidad desembarcan estos empresarios y llegan con la promesa de que todo va a cambiar, de que todo va a ser mejor, y realmente se explotan estos animales, se explota el medio ambiente, no queda absolutamente nada, se destruyen ecosistemas enteros, biodiversidad, se arruina toda la vida en ese lugar y no dejan nada y queda todo destruido. Pero es más, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, estas granjas en las que se crían animales en forma intensiva pueden causar reacciones sanitarias adversas en los trabajadores de las granjas. Los trabajadores pueden desarrollar enfermedades pulmonares agudas y crónicas, lesiones musculoesqueléticas, y pueden contraer infecciones que se transmiten de los animales a los seres humanos, como es el caso de tuberculosis, SARS, MERS, H1N1, gripe aviar o mismísimo el COVID-19, que tiene en jaque como pandemia a toda la humanidad. De hecho, uno de los frigoríficos más importantes de Brasil, en el estado de Paraná, se ha reportado que una trabajadora del frigorífico ha contraído justamente una cepa de una enfermedad respiratoria muy similar al COVID, desde un cerdo enfermo que se manipuló en este frigorífico. Estamos hablando del estado de Paraná, en Brasil, muy cerca. Es decir, estas enfermedades zoonóticas, que es producto del hacinamiento y la explotación de los animales que vemos acá, COVID porcina, el ébola, la gripe aviar, el H1N1, el SRAC, todas estas son enfermedades que tienen como característica o como denominador común el hacinamiento y la explotación animal. Bien. Como decía, justamente todo esto es lo que han tenido que pasar muchos de los países que han tenido la instalación de estas megafactorías. El caso de Yucatán, en México, tierra de cenotes, que es la reserva potable de agua dulce potable más importante, más grande de México. Han llegado ahí con estas megafactorías, arruinando toda la biodiversidad. El caso de Boyacá, en Colombia, a tan solo 2 horas de la capital, de Bogotá. El caso del Valle del Lerma, acá mismo en Salta, donde entre cerros hay granjas porcinas.
y por supuesto el desierto de Atacama en Chile, donde también es hermoso desierto, donde había una biodiversidad muy compleja, de la que da cuenta muchísimos documentales de la BBC de Londres incluso, fue justamente arruinado, devastado por la presencia de estas megafactorías. Pero ¿qué pasa dentro ya con los trabajadores de las megafactorías de cerdo? Bueno, justamente, primero es un trabajo insalubre y mal remunerado. Insalubre por lo que acabamos de describir. Mal remunerado, generalmente se utilizan inmigrantes ilegales, gente que poco puede luchar por sus derechos. Suelen sufrir lesiones por estrés repetitivo, es decir, trastornos musculoesqueléticos, dolor crónico y hasta, por supuesto, graves traumas psicológicos e incluso amputaciones debido a la velocidad frenética de la línea de producción o de procesamiento de los mataderos. Esto es porque un trabajador puede repetir el mismo movimiento entre 40.000 y 100.000 veces en un turno. ¿Cuál es una locura? Este mecanismo de trabajar en línea, como si fuera una línea de producción automotriz, es la que genera esto, y que no están trabajando con cosas, están trabajando con seres sintientes y conscientes. Según los datos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, que es una agencia del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, hay alrededor de por lo menos 2 amputaciones cada mes entre los trabajadores del procesamiento de carne, incluso aún más incidentes graves que involucran hasta casos severos de hospitalización. Y siempre están este trabajo que es mal remunerado bajo amenazas de deportación, ¿no? Ni hablar de los daños psicológicos, el consumo de drogas, justamente por el estrés y por los graves problemas de estar procesando y escuchando gritos y matando animales, ¿no es cierto? Justamente, además, estas megafactorías de cerdo tienen que recurrir no solo al animal, sino que también tienen que tener la producción paralela de maíz y soja, en la cual hay enormes, ingentes cantidades de pesticidas y agrotóxicos para la producción del alimento que se le da de comer a estos animales, y que, por supuesto, no hace falta ya demasiado conocimiento para saber, por lo menos en la Corte de San Francisco de Estados Unidos, lo que pasó con el Roundup, el producto estrella de Monsanto y Bayer, que ha generado cáncer a uno de los accionantes de la demanda contra Bayer y Monsanto. Así lo declaró, es evidencia de la Corte de San Francisco. Fabián Tomasi, aquí en la Argentina, que fue un fumigador y que tuvo laceraciones graves en espalda, hombros, manos, piernas y discapacidad, por supuesto, que ya falleció y que fue el portavoz de los graves problemas que ha generado justamente, ¿no?, el uso de agrotóxicos o agroquímicos. Una de las enfermedades más graves es la mielomeningocele, conocida vulgarmente como MMC, que es una gravísima malformación del sistema nervioso central, que hace que implica que la base de la espina quede expuesta, como se ve en la foto. Y también se ha probado científicamente, hay evidencia científica de daño celular a nivel tisular en el caso de población infantil en Paraguay. Esto es tremendo porque justamente no solo tenemos de la mano de lo que está pasando con la contaminación de estos desechos, sino lo que tenemos que producir para abastecer a estos animales. Ni que hablar que estos animales tienen que ser medicados, o sea, todo el tiempo tienen que ser medicados, justamente para contener el estrés. Tienen constantemente el sistema inmunodeprimido, por lo cual reciben cantidad también enorme de antibióticos como tetraciclinas y otros derivados de la penicilina, que por supuesto generan mayor resistencia bacteriana, y es así como entre este cóctel explosivo de mutación entre un sistema de depresión, de inmunodepresión, hormonas de crecimiento animal, que me olvidé de mencionar, y antibióticos, generan múltiples virus que van mutando y que pueden pasar muy fácilmente al ser humano, a los trabajadores que trabajan en estas granjas, en estas megafactorías, en estas verdaderas fábricas de la muerte, y que terminan siendo unas verdaderas generadoras o fábricas de pandemias. ¿Qué pasa con el manejo de las excretas, como estábamos diciendo? Estos compuestos químicos, bacterianos y virales de los desechos animales pueden viajar por el suelo y el agua. Y justamente esta Agencia de Control de Enfermedades de los Estados Unidos identificó una serie de contaminantes asociados con la descarga de estos residuos animales en ríos, en lagos y por supuesto en el aire, porque como les mencionaba, hay sustancias volátiles que también viajan por el aire.
Este uso de antibióticos en el ganado genera muy fácilmente patógenos resistentes y a la vez el amoníaco, el nitrógeno y el fósforo pueden reducir el oxígeno de las aguas superficiales y contaminar el agua potable. Este proceso se conoce químicamente como eutrofización, que es cuando se llena de nutrientes determinados cuencas hídricas, puede ser un lago, un río, un mar, y empiezan a aparecer primordiales algas, que es la que se roban la totalidad de los nutrientes, sellan la capa superficial de estas cuencas e impiden justamente el ingreso de la luz solar dentro de las capas más profundas de estos estuarios, o de estos ríos o de estos lagos, impidiendo la generación de la vida. Es decir, se empieza a generar un problema desde la base misma de la creación de la vida en estos lugares básicos de agua, ¿no? Las hormonas y antibióticos, que es uno de los, van de la mano en el uso y en las megafactorías de cerdo. En la Unión Europea, por ejemplo, las hormonas de crecimiento están prohibidas sobre la base de que no hay forma de determinar un nivel seguro. El Reino Unido, por ejemplo, ha declarado que en el caso de que en la Unión Europea aumente la prohibición de alguna fecha futura, para cumplir con un enfoque como principio de precaución, ¿no es cierto?, solo consideraría la introducción de hormonas específicas, pero esto sí, que sean probadas caso por caso. En 1998 la Unión Europea prohibió alimentar a los animales con antibióticos, algo que ya se sabe que los productores hacen indiscriminadamente en estas megafactorías. Además, en el año 2006, la Unión Europea prohibió todos los medicamentos para el ganado que se utilizaban con fines de promoción del crecimiento. Es una hormona de crecimiento animal que, por cierto, cada persona que es omnívora y que consume productos derivados de animales, no el caso de nosotros, los veganos, pero sí aquellos que todavía tienen una alimentación omnívora, además de ingerir naturalmente todo lo que implica una alimentación ácida, que modifica todo el circuito sanguíneo porque es una alimentación no apta para el cuerpo, para la fisiología del ser humano, incorpora antibióticos e incorpora hormonas de crecimiento animal en la ingesta de carne, con lo cual aumenta, por supuesto, los índices de cáncer y enfermedades crónicas en la actualidad. Como resultado de estas prohibiciones, justamente por este uso indiscriminado de los antibióticos, ¿qué pasó? Los niveles de resistencia a los antibióticos en los productos animales y dentro de la población humana mostraron una disminución, con lo cual somos más proclives y tenemos menos defensas para protegernos de virus y bacterias, en particular bacterias, hablo de los antibióticos, justamente por este uso indiscriminado y por la ingesta de proteína animal que está, por supuesto, llena, contaminada de antibióticos. Como dije anteriormente al comienzo de la charla, la agricultura y la cría intensivas de ganado se convirtió prácticamente en la mayor amenaza para el medio ambiente a nivel mundial, por la pérdida de servicios del ecosistema y por el calentamiento global. Es uno de los principales impulsores de la degradación ambiental y pérdida de la biodiversidad mundial. El proceso en el que necesita cultivar alimentos para uso exclusivo de los animales suele realizarse exclusivamente, esto es así, con una cantidad significativa de fertilizante y pesticida, y esto es lo que hace que justamente se produzca contaminación en las aguas, el suelo y el aire por agroquímicos, estos desechos de las excretas que hablamos anteriormente, y el uso de recursos limitados como el agua y la energía a tasas insostenibles. La FAO, la misma Agencia para la Agricultura y la Alimentación, da cuenta que para la producción de 1 kilo de carne hace falta 15.000 litros de agua potable, lo cual es absolutamente desproporcionado en la utilización de un recurso que no es renovable. Y que justamente la mutación o el cambio, la migración a una dieta basada en plantas, granos, cereales, frutas, verduras, es lo que generaría justamente un cambio significativo, un retroceso en esta verdadera devastación medioambiental. ¿Cómo sería esto? Si uno tomara la totalidad de estos granos y todas estas plantas que se utilizan para alimentar al ganado a nivel mundial, este es el cálculo que lo hace la FAO, no lo hacemos los veganos, que a veces dicen, son ustedes los que inventan números, no, lo dice la FAO, una agencia de las Naciones Unidas, que si se utilizara la totalidad de estos granos, y se dejara de alimentar a los animales y se volcara en la alimentación humana, se podría alimentar 2 veces la totalidad de la población de la Tierra.
¿Cuáles son los impactos ambientales de la ganadería industrial? O sea, ¿por qué puede o por qué? Puede no, genera. Esto no es ni siquiera algo que puede pasar, es una hipótesis. Esto va inexorablemente a suceder. Porque la ganadería industrial es la que emite el 15%, en algunos casos se habla de un 18% de gases de efecto invernadero a la atmósfera, es el responsable del consumo de hasta 33 o 35% del agua potable en el mundo, y despide diariamente a la atmósfera 600.000 millones de litros de metano, lo cual, por supuesto, genera daños a la atmósfera irreversibles. Pero no solo esto, de la mano de la agricultura y la ganadería industrial en forma intensiva, va estos impactos que lo vemos a diario: deforestación, la presión insostenible sobre la tierra para producción de estos piensos de alto contenido proteínico y energético, lo cual, por supuesto, hace que la tierra quede infértil por más de 20, 30 años. La fabricación y utilización de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes para la producción justamente de estos piensos. El uso insostenible, que ya hablamos, de este recurso no renovable que es el agua, incluida la extracción de agua subterránea, ¿no? Lo cual son cuencas hídricas muy preciadas porque son reservas de agua potable. La contaminación de la que ya hablamos, suelo, agua y aire, por nitrógeno, fósforos, nitritos y nitratos, que son justamente de los fertilizantes utilizados y del estiércol, es decir, las excretas de estos animales. La degradación de la tierra, lo cual, por supuesto, es la reducción de la fertilidad, el suelo se compacta, aumenta la salinidad, se desertifica, es decir, lugares que eran un vergel quedan prácticamente convertidos en un desierto. Y acá, como decíamos antes, como dijimos, la figura estelar es este combo letal, ¿no?, del monocultivo, con transgenia, agrotóxicos y fertilizantes. Y por supuesto, la pérdida de biodiversidad, ya hablamos de la eutrofización, y la extinción de especies debido a la destrucción del hábitat relacionado a estos lugares donde se produce esta ganadería intensiva. Bien, ¿por qué nosotros decimos que es inconstitucional un acuerdo de esta magnitud? ¿Por qué son inconstitucionales sellar este tipo de acuerdos? Y bueno, ya lo podemos deducir. Todo lo que estamos diciendo nos lleva a un corolario, a un silogismo lógico-jurídico que yo creo que es irrefutable. Se va a producir un daño al medio ambiente. Y entendamos ambiente justamente en un concepto de los que nos está llevando y, digamos, direccionando como principio rector nuestra Carta Magna. El artículo 41 de la Constitución Nacional nos habla a la protección de un medio ambiente y, por supuesto, a la Ley General de Ambiente, a un ambiente que se identifica con sanidad, con equilibrio y apto para el desarrollo humano. Es decir, estamos hablando de una concepción que ha mutado, y justamente desde la incorporación de este nuevo derecho en el año 1994, con la reforma constitucional, ha mutado esta visión o esta concepción antropocéntrica para transmutarse justamente en una concepción biocéntrica. Estamos hablando de un ambiente en el que nos incluye, pero no nos pone como directores, o si se quiere, por encima de la naturaleza. Recordemos que tanto en la hipótesis Gaia como en el derecho andino se habla de una tierra, una madre tierra, o Gaia, o Pachamama, como una madre naturaleza que alberga una multitud de seres en un complejo sistema. No son la suma de partes, es un sistema equilibrado que funciona entrelazado sincrónicamente y simbióticamente. En función de esto, la protección de este medio ambiente es, con estas líneas directrices jurídicas de reglamento constitucional, estamos hablando de una concepción biocéntrica que tiende a proteger a todas estas especies y no colocar al ser humano por encima de la naturaleza o de una especie en particular, sino más bien generar la posibilidad de que sea un custodio, un responsable, pero nunca por encima para sojuzgar o para someter o para explotar. Y justamente cuando hablamos de equilibrio, hablamos de esto, ¿no? O sea, se está rompiendo el equilibrio. Este tipo de acuerdos de estas megafactorías lo que está destrozando es este equilibrio medioambiental. Se pierde este equilibrio y justamente se torna irreversible o casi imposible de reparar. Y por supuesto se habla de una aptitud de
ambiente sano y equilibrado para el desarrollo humano. Hay una visión que se extiende más allá de que exista, sino que exista en el tiempo y que permita un desarrollo y que permita el anclaje de generaciones futuras, ¿no? Esto es una ética que se entiende más allá del hombre en sí mismo, sino como que se extiende y se fuerza hacia los confines de la humanidad. Y comprende, por supuesto, suelos, aguas, plantas y animales. Es muy importante recordar que constituciones andinas, como la de Bolivia, le otorgan también derechos subjetivos a las montañas, a los ríos, con lo cual nuestra visión tiene que ser esta, ¿no? Una propuesta y una visión paradigmática biocéntrica. Ahora bien, nos tiene que llegar la idea de que justamente este tipo de actividad es altamente contaminante, altamente degradante, es claramente una devastación, la destrucción de un medio ambiente. Y por supuesto conculca esta normativa constitucional que se replica a nivel provincial, porque hoy tenemos la firma del acuerdo para producir 3 megafactorías industriales de cerdos en Chaco, firmados por el gobernador de la provincia, cuando la propia constitución de la provincia del Chaco trae este derecho a la salud y este derecho al ambiente y lo considera un derecho de incidencia colectiva, es decir, que en los cuales todos somos, por supuesto, víctimas, porque todos compartimos el medio ambiente, es lo que nos circunda, es lo que nos nutre, es lo que nos sostiene. Y entonces, en función de esto, no solo viola por elevación la Constitución Nacional, sino viola la Constitución de la provincia, en la que también se exige un derecho a la salud pública y el respeto a la salud pública y la reparación cuando se produce una lesión tan grande de tal magnitud del medio ambiente. Por eso decimos que este proyecto de megafactorías de cerdo vulnera claramente, de forma flagrante, el artículo 41, que promueve justamente, afecta el derecho de todos los habitantes a gozar de este ambiente sano y equilibrado. No va a producir ningún beneficio actual ni futuro, como ya ha sido la apuesta que han querido hacer en estos países que yo he mencionado, en los cuales ha sido un fracaso, una devastación ambiental. Y en algunos casos ambientalistas, grupos de ambientalistas, asambleas han logrado expulsar 1 o 2 de estas megafactorías, y en algunos casos expulsarlas definitivamente porque no han tenido ningún rédito. El rédito es exclusivamente para la clase política, el agronegocio, las personas que trabajan en estas verdaderas fábricas de la muerte están prácticamente muy mal remuneradas, tienen una expectativa de vida muy inferior al resto y además este tipo de actividad va a comprometer recursos escasos y no renovables, como lo hemos dicho, agua, tierra y atmósfera, y fundamentalmente va a afectar el derecho de generaciones futuras. Por eso no tenemos ningún reparo en decir que es un verdadero ecocidio. La instalación de megafactorías de cerdo en la Argentina es un crimen de lesa humanidad, es el ataque generalizado a una gran parte de la población, o a la totalidad de la población, bajo la excusa de aplicar una política económica de Estado. Y es un ecocidio porque es como lo quiso definir, o como se quiere incluir en el Estatuto de Roma como nuevo crimen de humanidad. Justamente el ecocidio es la devastación, la destrucción medioambiental a nivel general, global, en un lugar determinado y que es previsible que no se pueda reparar. Entonces, es un crimen de lesa humanidad, es un crimen que nos afecta a todos y a las generaciones futuras, como decíamos. Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Un poco que justamente no solo van a afectar la utilización racional de los recursos naturales, sino que va a afectar la preservación de todo el patrimonio natural y cultural de esta diversidad biológica que tenemos, sin contar con la creación de múltiples enfermedades zoonóticas y todas las que están vinculadas o asociadas a la contaminación producto del manejo de excretas, fertilizantes, agrotóxicos, hormonas y antibióticos que se utilizan en el proceso de esta actividad. Bien, por supuesto que no solo viola nuestra Constitución Nacional, sino que para nosotros, desde el veganismo jurídico, es muy importante que estas megafactorías, además de lo que ya hemos expresado a nivel de salud pública y medio ambiente, vulnera derechos esenciales, como dije al comienzo, de seres sintientes y conscientes en forma masiva. Como dije, estos animales, recordemos que el cerdo tiene una altísima sensibilidad e inteligencia. Se calcula, los científicos que hablan
de un grado de inteligencia similar al de un niño de 4 o 5 años. Es decir, con lo cual piensen cuál es el grado de sufrimiento del confinamiento que están y el hacinamiento en el que están, y por supuesto la explotación y las lesiones que le producen. Por ejemplo, como decía al principio, ¿no? Muchos cerdos mueren de shock traumático inmediatamente cuando se le quitan los dientes y la cola, o cuando se les arrancan literalmente los testículos, porque no se usa ningún tipo de medicamento ni anestesia para conjurar o para mitigar el dolor. O sea que verdaderamente son verdaderamente torturados, son hacinados, son explotados hasta que mueren y pasan toda su vida en esas pequeñas jaulas sufriendo, porque acá lo crucial es que son seres sintientes y que pueden tener experiencias de bienestar y de disvalor. Por eso hablábamos de derechos básicos esenciales. Nosotros no estamos pretendiendo que los animales no humanos tengan derechos similares en todos los casos a los que tiene un ser humano. No queremos que voten, no queremos que se casen. Queremos específicamente derechos esenciales negativos, es decir, no privarlos de su vida, no privarlos de su libertad, ni de su integridad, ni de su dignidad. Justamente porque este sería el paradigma antropocéntrico y especista, donde justamente habla muy mal de nuestra sociedad, porque lo único que estamos generando, y es el corolario de todo esto, este tipo de acción verdaderamente de disvalor hacia seres, de ataque generalizado hacia estos seres sensibles y conscientes, lo que está generando es justamente un desequilibrio a nivel medioambiental y total del planeta. Además está decir que por qué digo que son conscientes. Por la Declaración de Conciencia de Cambridge, en el año 2012 se reunieron los más prestigiosos neurocientíficos y neurobiólogos del mundo, y luego de varios días de debatir y de aportar evidencia científica, llegaron a la conclusión de que todos los animales, mamíferos, pájaros, peces e insectos, son conscientes, o sea, tienen mecanismos, tengan o no neurocórtex, tienen neurocórtex o tienen sustratos neurológicos que les permiten generar estados de conciencia. Y por supuesto, generar estados afectivos, de disvalor, de querer preservar su vida y justamente ese momento en el que están a gusto o están experimentando experiencias de placer. Y por supuesto, rehusarse o retirarse o rechazar cualquier tipo de actividad que les produzca displacer o dolor. Bien, como dije, todas estas auténticas fábricas de la muerte que van a afectar todo estos patrimonio cultural, natural y diversidad biológica, y todas estas enfermedades zoonóticas asociadas, va a colisionar, por supuesto, con el artículo 42 también de nuestra Carta Magna, porque afecta a la salud pública. Estuvimos confinados 7, 8 meses y estamos todavía en cierta manera restringidos justamente, y no hago un juicio de valor sobre si está bien o está mal, pero digo, por razones de salud pública a nivel mundial, y en nuestro país también, estuvimos restringidos en nuestra libertad de locomoción y de circulación por la existencia de una pandemia de COVID, porque era un tema de salud pública y primaba sobre cualquier otro tipo de libertad o derecho de la Constitución Nacional, y ahora vamos a instalar en nuestro país granjas y megafactorías industriales de cerdos que sabemos a ciencia cierta, porque esto justamente se produce por enfermedades zoonóticas que empiezan en China, y justamente por la imposibilidad de continuar, o por lo menos en el lugar donde desarrollaban esta actividad verdaderamente perversa, traerlas, exportarlas y traerlas a nuestro país no es un asunto de salud pública, no se va a afectar la salud pública con la evidencia científica cierta de que estas megafactorías producen y generan enfermedades zoonóticas. Bueno, claramente tenemos que llegar a la conclusión de que también afecta la salud pública, la seguridad y los intereses económicos de los habitantes. Y esto va a habilitar, por supuesto, la vía de amparo del artículo 43 del mismo cuerpo normativo, que habilita interponer, como dije, como es un bien de incidencia colectiva que afecta a todos los habitantes, y es un bien colectivo difuso, porque justamente no hay una víctima identificada puntualmente en cada caso. Somos todos víctimas, somos todos potencial víctimas de este verdadero ecocidio. Entonces esto va a permitir a toda persona o a toda organización ambientalista
registrada o animalista, a interponer naturalmente la acción expedita y rápida del amparo, justamente para pedir que cualquier juez justamente impida y justamente restrinja esta verdadera actividad que lesiona con arbitrariedad, con ilegalidad y con irracionalidad manifiesta estos derechos y garantías de nuestra Constitución Nacional. Y acá quiero también mencionar algunas de las cuestiones, porque también se habla de cuestiones económicas, se habla de la desigualdad social y de la necesidad de traer estas megafactorías de cerdo a la Argentina, porque serían claramente la solución a los problemas económicos. Y bueno, acá vemos que no. Miren cómo es el impacto del consumo de carne. ¿Cuánta agua se necesita para la producción? Para un kilo de carne, 15.500. Las frutas y las verduras tan solo utilizan 700 o 1.000 litros de agua. Esto de 15.500 litros de agua equivale a un año de duchas. La superficie terrestre destinada al ganado es un 30%. Por ejemplo, el 70% del Amazonas, que era el pulmón del mundo, que mayor aporte de oxígeno le hacía a la tierra, es prácticamente el 70% ahora son pasturas, exclusivamente dedicadas para darle de comer a los animales de consumo, de ganado, mal llamados animales de consumo. Por segundo se producen 44.500 kilos de excremento. El aumento de por supuesto, a nivel del consumo de carne, aumenta el 20% de las enfermedades crónicas, es producto del consumo de la ingesta de proteína animal. Hablamos de cáncer, problemas cardiovasculares, diabetes. Ni que hablar a nivel atmosférico, el 18% y hasta un 33% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. En una semana, la producción de lo que es la ganadería intensiva es el equivalente al carbono de 500.000 autos. Y miremos esto a nivel de desigualdad social y cuestión económica, ¿no? Lo habíamos mencionado al principio. ¿Cuántos granos se necesitan para la producción de un kilo de carne? 16 kilos de granos. Imaginen que con un kilo de carne puede comer una persona. Ahora, fíjense cuántas personas pueden comer, cuántas personas podrían comer por día con estos 16 kilos de grano. Tenemos 16 personas en la ecuación. O sea, claramente esto, migrar a una alimentación vegana, vegetariana, estricta, es decir, o como le llaman en algunos países anglosajones, alimentación basada en plantas, esto que es la solución que propician los científicos y que los mismos científicos de la Agencia para el Cambio Climático, la FAO, están propiciando, es decir, la migración a una dieta basada en plantas, es la solución a la desigualdad social, literalmente acabaría con el hambre en la Tierra. Miren lo que ha dicho Rajendra Pachauri, que es el presidente del Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático, que fue el ganador del Premio Nobel de la Paz. La carne representa un despilfarro de agua y genera muchos gases de efecto invernadero. Somete a los recursos del mundo a una enorme presión. Una dieta vegetariana es mejor. Esto lo dijo Lord Stem, que es economista y ex vicepresidente del Banco Mundial, y el presidente de la Agencia para el Cambio Climático dijo: para contrarrestar el cambio climático es muy importante realizar cambios en el estilo de vida. Uno de los cambios de vida potencialmente más beneficiosos sería cambiar a una dieta con menos carne y más vegetariana. Literalmente es insostenible el modelo cárnico a nivel mundial. Quiero señalar, además, y esto también es caro a nuestra sintiencia, a nuestra propia conciencia, a nuestra propia ideología, a nuestra propia causa, y por supuesto a nuestra propia lucha, que no hay ninguna diferencia de valor intrínseco moral entre un animal no humano y el ser humano. El propio Darwin decía que la diferencia es de grado, no de clase. Entonces, el grado de sintiencia puede variar, el grado de conciencia también, pero son animales sintientes y conscientes desde la Declaración de Cambridge, por imperativo de la Declaración de Tulum, que exige que dejen de ser cosificados. Nosotros también propiciamos que los animales dejen de ser mercantilizados con esta visión antropocéntrica, con esta visión especista, y
decimos que los animales no humanos tienen consideración moral por el solo hecho de ser portadores de una vida, por esta sintiencia, por esta conciencia y por estos intereses de tener una expectativa de vida y que no les alteren sus derechos básicos esenciales, como la vida, la libertad y la integridad. Estos derechos pueden ser ejercidos fácilmente por representación, como es el caso de las personas con capacidad disminuida, y nosotros consideramos que es muy importante migrar y tener una concepción que nosotros consideramos que el veganismo es una visión, una cosmovisión filosófica más amplia que impacta en todas las ciencias, no solo en lo que estamos hablando, ¿no? En el derecho, por eso hablamos de veganismo jurídico, sino en la economía y en la sociedad en general. Por eso entendemos que el veganismo genera un nuevo paradigma que va a intentar reparar y que intenta reparar la injusticia histórica con los animales humanos, que es más amplio aún que el derecho animal, porque implica o porque trae las implicancias jurídicas del cuidado del medio ambiente, la salud pública, la educación, es muy importante la educación, y el adoctrinamiento especista, es lo que se nos hizo creer que explotar animales era natural, normal y necesario, y por eso se creó una línea de pensamiento, una ideología, una serie de creencias que atraviesa toda la sociedad en forma oculta y a veces no tan oculta, que es el carnismo. Y consideramos también que el veganismo es el que va a reparar la economía y que va a procurar desde un contrato democrático, es decir, desde la posibilidad de un igualitarismo y de un contrato democrático donde la sociedad se forma sin importar cuestiones de orden racial, religioso, sexual, ni de ninguna índole económica, sino tampoco importa la pertenencia a una especie. Y entonces desde ese lugar, desde este contrato democrático, se podría conjurar la desigualdad en todos los órdenes. Bueno, por aquí es lo que tengo para decir respecto del acuerdo porcino con China, y espero si tienen alguna pregunta para hacer, con mucho gusto la voy a responder. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Realmente súper clara la explicación, como siempre, más que interesante, porque la verdad es que es algo que lamentablemente sucede, o que bueno, por lo menos yo lo que vi es que, si no me equivoco, bueno, no me acuerdo en qué provincia del norte ya habían estado firmando algo, que la verdad es que me parece lamentable porque de alguna forma tampoco hubo ni tanta repercusión, ni tampoco de alguna forma conocimiento por parte del pueblo, como que se hace todo con un velo de silencio, para justamente que la gente, digamos, no empiece de alguna manera a rechazar, ¿sí? Tampoco hubo declaración de impacto ambiental, no hubo una evaluación del impacto ambiental de esta actividad, que es una exigencia de la Ley General del Ambiente y que traen todas las constituciones y la firma de los protocolos de Río de Janeiro, del Estatuto de Roma. Es decir, no se hizo la evaluación de impacto ambiental de lo que iba a pasar con esta actividad. O sea, se hizo no solo a espaldas del pueblo, sino a espaldas de la ley. Claro, algo que estábamos, o que estaba pensando, digamos, ¿no? Una vez que esté, porque ya pareciera que se esté implementando todo, ¿no? Una vez que esté, digamos, de alguna forma se podrá presentar algún tipo de amparo justamente por todas estas repercusiones a nivel ambiental, y más allá de que obviamente nuestro enfoque es hacia la protección de los seres vivos y de todos los seres vivos en realidad que habitan el planeta Tierra, pero de alguna forma también genera un impacto ambiental hacia la propia sociedad y la propia especie humana, si se quiere, para aquellos que, digamos, no lo ven tanto desde el término especista, sino que lo ven, digamos, como bien usted dijo, como animales como cosas, lamentablemente, siendo que son seres sintientes, conscientes y que sufren, pero digamos, más allá de esa repercusión, obviamente también por lo menos aunar esfuerzos con aquellas personas que realmente se preocupan por el impacto ambiental, porque realmente creo que esto, de hecho hubo un documental que salió, o por lo menos yo vi la publicación, que se llama El Mal Vecino, que es un documental en China, justamente que hablan sobre este desarrollo que se está haciendo y las consecuencias que trajo en la población esa chilena, digamos, la instalación de este tipo de factorías, que realmente, o sea, la cantidad de residuos tóxicos que dejaba era terrible. No sé si a lo mejor un poco respondió la pregunta con esto, ¿no? Que no hubo un impacto ambiental, y no sé si a lo mejor el Estado tiene pensado de alguna manera publicar o informar algo al respecto, o cómo usted piensa que lo va a encarar el Estado argentino a esto.
Por eso yo traté de enfocar la charla no exclusivamente en el tema de los animales, porque por ahí, de hecho, muchos de los videos que se hicieron en contra de la instalación de las megafactorías, muchos famosos desde la Unión Vegana Argentina, digamos, suscribieron este video y no eran siquiera ni veganos ni vegetarianos, pero entendían que había grave afectación de la salud pública y del medio ambiente. Y eso somos todos, medio ambiente, somos todos, lo que nos circunda, lo que nos nutre, lo que nos da vida. Yo creo que lo hicieron tan mal que ni siquiera, como dije, ni obligaron a las empresas a presentar una declaración de impacto ambiental. Y no la pueden presentar porque el impacto es absolutamente devastador. O sea, con solo leer una evaluación científica de cuáles son estas consecuencias de una megafactoría, ningún Estado podía probarlo, porque sería como traer, o sea, vamos a poner una fábrica que va a generar enfermedades zoonóticas, que va a destruir la biodiversidad, que va a contaminar el agua, el suelo y la atmósfera. ¿Me la autoriza? Por supuesto que no, es absolutamente ilegal. Entonces, ni siquiera gestionaron una evaluación de impacto ambiental porque es la propia serpiente que se muerde la cola. Es como traer la evidencia de lo que estaba todo mal. Tal cual, encima la verdad es que me río mucho, una risa por supuesto irónica, ¿no? Porque en su momento que el acuerdo iba a ser firmado, si no recuerdo, en el mes de junio, julio, postergaron la firma diciendo que iba a ser en noviembre para justamente poder realizar un impacto ambiental para incorporar esta cláusula ambiental, y la verdad es que lo hicieron todo a escondidas y a espaldas del pueblo. No solo fue a espaldas del pueblo, sino que se fijaron exclusivamente si la provincia tenía la cantidad de tierras necesarias para instalar la megafactoría, para sembrar maíz y soja y para abastecer de alimentos y generar los piletones. O sea, se fijaron en cuestiones estrictamente logísticas y estratégicas del funcionamiento diario, que es una perversión, es un infierno en la tierra, es una locura, pero se fijaron en eso, no se fijaron en lo que va a pasar, con una visión tan corta, tan estrecha, tan a cortísimo plazo, que es una locura. No, la verdad es que es una locura. Una de las preguntas que realizaron es si hay alguna acción legal que se puede realizar contra este acuerdo. Bueno, más o menos ya la respondió, es esto de digamos... sí, amparo. Presentar un amparo, exactamente. Sí, amparo. Después, si podré resumir los argumentos constitucionales, a lo mejor nombrar específicamente algunos de todos los que fue, digamos, nombrando, que se pueden utilizar contra el acuerdo. Básicamente los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional son los caballitos de batalla. En primer lugar, el derecho a un ambiente sano, equilibrado y naturalmente que no comprometa el medio ambiente en lo que se refiere a las generaciones futuras. Es decir, no solo es el medio ambiente actual, sano y equilibrado, sino aquel que puede permitir el desarrollo del potencial humano. Es decir, tiene que ver con la actualidad y con el desarrollo de la humanidad como una extensión, como visión de futuro. Y el otro es ¿Cómo? Sí. No, perdón. Y el otro es la salud pública del 42 y los intereses económicos de la población, en la cual, por supuesto, está en juego. Si estamos hablando de contaminación y creación de nuevas enfermedades pandémicas, estamos hablando de una afectación a la salud pública en general, también como bien de incidencia colectiva, ¿no? Intereses económicos también de toda la población. Esos son los dos artículos que están, pero clarísimos. Yo lo veo tan claro que colisiona contra estos dos artículos, que cualquier juez podría darse cuenta sin demasiado análisis de que esto es inconstitucional. No, es que realmente es cierto. La verdad es que es algo que la verdad excede ya cualquier tipo de razonamiento humano, porque si es que existe el razonamiento humano, ¿no? Si primero entremos en debate si es que existe realmente, porque todo lo que está haciendo la humanidad únicamente demuestra que carecemos como especie de completo raciocinio. Sabe que cuando estaba empezando la disertación nombró y empezó a hablar de los mataderos y todo lo que pasaba, se me vino a la mente el libro El matadero de cristal de Coetzee, que justamente nombra, digamos, todo este proceso que sufren los animales y todas de alguna forma las enfermedades mentales que les provoca a las personas estar expuestas a estas situaciones. Y realmente también ahí hay una afectación hacia lo que son los derechos de la salud de las personas, sobre todo también la salud psíquica y la integridad, digamos, psíquica y física de las personas. Yo creo que realmente es algo que hoy en día debería terminar de frenarse, porque me parece que es algo completamente aberrante. Es un trabajo absolutamente insalubre del lado de la salud física y psíquica, como vos lo mencionaste. Tal cual.
Y después pregunta alguien más si hay algún apoyo de diputados o senadores contra el acuerdo, que estén o a favor o en contra. En absoluto. Yo hice un artículo extenso sobre esto, sobre la inconstitucionalidad del artículo del acuerdo porcino con China, y se lo envié al mail oficial de cada uno de los diputados, de los senadores, del presidente, de la vicepresidenta, todos los mails oficiales, y incluso medios de comunicación, y hubo un absoluto silencio de radio. Nadie me contestó nada, ni siquiera, bueno, después lo leo, o usted está loco, o usted es un antipatria, no sé, que me hubieran contestado algo insultándome, aunque sea, implicaría que leyeron de qué se trata. Nada, absolutamente. Y los medios de comunicación están haciendo un silencio aterrador. O sea, hay desmontes, hay incendios, nadie habla absolutamente de nada. O sea, es una locura. Eso es que los tiempos que estamos viviendo, de desprecio, de desinterés, de desidia, como si el planeta Tierra fuera de goma, que se puede estirar y se puede estirar inexorablemente. Estos paradigmas antiguos de la economía, donde la Tierra siempre se podía utilizar los recursos y eran ilimitados, no son ilimitados. La Tierra tiene un fin. O sea, tal cual, fue lo que yo publiqué el otro día, que también me coincido completamente con su pensamiento, porque los medios de comunicación volvieron, después de taladrarnos las 24 horas del día, hablándonos sobre, digamos, el virus, la pandemia, que obviamente es importante que nosotros la conozcamos, pero también es importante la raíz, que conozcamos, que fue algo que tampoco se difundió mucho, ¿no? Que la raíz justamente y el inicio de la pandemia fue estas situaciones como las que tuvo que incorporar acá al país. Usted sabe perfectamente sobre todo lo que sufren estos animales estando en cautiveros, que son inyectados con un montón de medicamentos que de alguna forma generan justamente, bueno, los animales que van a traer acá es producto de este virus porcino africano, digamos, ¿no? Sí. Sin embargo, ningún medio de comunicación habla de esto, de las pandemias, de los desmontes, de los incendios, de la deforestación, del litio que están extrayendo en la provincia de Tucumán, del niobio, que es un metal que está en el Amazonas, justamente que es para la industria aeroespacial, y que no dicen absolutamente nada, de H1, que es, digamos, también una forma que se va a utilizar acá para el tema de la agricultura extensiva, justamente por los agrotóxicos que ya conocemos que existen a nivel de pero la verdad es que sí, es terrible que como los medios de comunicación esa información que deberían darla no la dan. Ni siquiera están desinformando, ni informan directamente, ni siquiera desinforman, porque por lo menos podrían hablar y decir las megafactorías son buenas, ni hablan del tema, es como si prácticamente no estuviera sucediendo. Es terrible. Creo que tengo, a ver, acá unas preguntas más, si me da para que las pueda leer. Me dice, perdón si ya se tocó este tema, ingresé más tarde a la transmisión, pero me gustaría saber qué respuesta habría frente al argumento que hace falta, digamos, que utilizan el argumento de que hace falta el ingreso de dólares al país. O sea, ¿qué argumento se podría dar con respecto a este tema? No me estoy pronunciando a favor, aclaro, todo lo contrario, pero me gustaría saber cómo contrarrestar ese argumento que para mucha gente es concluyente. El argumento no es solamente para las megafactorías, el argumento es respecto de la industria cárnica y ovolácteo del mundo. Es decir, el modelo de explotación animal para alimentación humana está perimido, o sea, está absolutamente obsoleto porque es el que está llevando justamente a la Tierra a su degradación, al planeta a su degradación. Y es el que mayor desigualdad económica genera a nivel mundial, justamente porque el 70% de las tierras están dedicadas justamente a la cría intensiva de ganado para dar de comer alguna parte, justamente a una pequeña porción de la humanidad. No todo el mundo puede comer esos animales. Entonces se está utilizando la totalidad de los recursos de la tierra para dar de comer a unos pocos, cuando si se utilizara la totalidad de esos granos que se dan de comer a los animales en alimentación humana, se podría alimentar 2 veces la totalidad de la población de la tierra. Entonces el argumento es un argumento que tiene que ver justamente con no solo las megafactorías de cerdo en la Argentina, sino con toda la industria cárnica a nivel mundial. Un argumento completamente falaz, digamos. Exacto. Es más, si no se utilizaran todos esos granos para alimentar a los animales,
Una pandemia que también es muy importante es el hambre y la desnutrición a nivel mundial, y es una pandemia de la que nadie habla, y para no importar tampoco a nivel grandes gobiernos nacionales e internacionales. Otra pregunta más es, ¿se podrían revisar los permisos que se le otorgan y hacerle seguimiento a los mismos? En caso de que haya algún tipo de incumplimiento, ¿debe presentarse la queja ante la autoridad ambiental competente? Me parece que no hubo ninguna autoridad ambiental competente, porque si hubiera habido alguna autoridad ambiental competente, hubieran expuesto, porque es una declaración pública, la declaración de impacto ambiental es una declaración que se tiene que subir como si fuera una declaración jurada, y tiene un periodo de evaluación y un periodo justamente de constatación de cuáles son de pre-impacto y una de impacto. No hubo nada de todo eso, con lo cual se firmó el acuerdo lisa y llanamente. Así que no hay ninguna autoridad ambiental interviniendo. Acá directamente, a mi gusto, a mi creencia y a mi sapiencia, hay que articular un amparo directamente en cuanto empiecen a funcionar. Puede ser agrupaciones ambientalistas, puede ser el defensor del pueblo, es decir, pero la Constitución es muy clara, habilita a toda persona porque es un bien de incidencia colectiva, difuso, cualquiera lo puede interponer el recurso. Tal cual, y sobre todo esto teniendo en cuenta que Argentina hace, digamos, creo que fue un mes, 2 meses como mucho, digamos, se firmó el acuerdo Escazú, que justamente, digamos, de alguna forma le reconoce a las personas la posibilidad de acceder a todo cual, y sobre todo esto teniendo en cuenta que Argentina hace, digamos, creo que fue un mes, 2 meses como mucho, digamos, se firmó el acuerdo Escazú, que justamente, digamos, de alguna forma le reconoce a las personas la posibilidad de acceder a todos los impactos ambientales que produzcan este tipo de acciones respecto al medio ambiente. Otra preguntita más, dice, ¿y quiénes se animarían a presentar el amparo? Bueno, ahí usted ya mencionó, ¿no? Las agrupaciones, ya que, bueno, continúa, la termino de leer, ya que de hecho... ya que del dicho al hecho hay un estrecho. Esto lo van a tratar entre un mes nuevamente. Creo que es hora de impedirlo ya. Bueno, sí, más o menos ya la contestamos, que justamente las organizaciones que presentarían. Bueno, esa sería la última. Bueno. Hay una más. Van llegando, perdón, pero van llegando. Dice, ¿no hay instalaciones de explotación porcina actualmente en lugares en Argentina? ¿Por qué se impediría la instalación de una más? ¿Qué hace distinta esta situación? Hay uno en el Valle del Lerma, en Salta. No conozco los alcances, cuántos animales van a traer, pero no sé si alcanza el concepto de megafactoría, lo que significaría la industrialización de la granja. Puede ser que sea una granja, no digo que sea una granja menor. El problema es que cuando se habla de megafactorías estamos hablando de una producción enorme, con lo cual involucra mayor manejo de desechos, mayor volumen de agricultura, justamente que es monocultivo, maíz y soja, más transgénicos, fertilizantes, hormonas, o sea, es el volumen el problema. Hasta ahora la única vía que conozco es esa, del Valle del Lerma, en Salta. Pero este es el puntapié, y tampoco sé quiénes son los verdaderos dueños de esa granja o esas granjas. Sí sabemos que estas son claramente el principio de la exportación de las megafactorías chinas a Argentina, con lo cual es el comienzo de una etapa tremenda, que hay que impedir o hay que empezar a articular algún tipo de remedio legal, procesal, para poder impedirlo, porque esto es el comienzo del fin. Tal cual, tal cual. Tengo entendido, a lo mejor después sí, se pueden corroborar estos datos, pero tengo entendido que, por lo que he leído, que en la actualidad se producen entre 3.000 y 7.000 cerdos criados acá en Argentina, y con la incorporación de este acuerdo chino se pasarían a producir 100.000 cerdos. Con lo cual, obviamente, el número cambia bastante, y creo que en parte respondería a la pregunta cuál sería la diferencia entre la producción, porque estamos hablando de cerdos que van a ser exportados para el consumo de chinos, no para consumo argentino. Y nosotros en Argentina la producción por lo menos estaba, si mal no recuerdo, entre esos números.
Gracias. Bueno, creo que serían esas todas las preguntas, por lo menos por ahora. La verdad Bueno, es que nuevamente estar acompañándolo, súper enriquecedora la charla y más que nada con un tema tan controversial como es este, en el cual no se le está dando la difusión que se merece y es necesario hablarlo. Así que bueno, muchísimas gracias, doctor. gracias a ustedes y será hasta la próxima. Muchas gracias por la moderación tan cálida y gracias a todos los que tuvieron este tiempo para escuchar lo que teníamos que decir. Muchas No, gracias. por favor, muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Bien, disculpen. Bueno, para finalizar, la verdad es que queremos agradecerles a todos el haber participado en esta jornada y haber podido compartir este momento con nosotros. Queremos también invitarlos a participar de este primer encuentro provincial para compartir información, herramientas, intercambiar experiencias para la defensa de los demás animales y seguir construyendo un mundo más justo e inclusivo para todos los que habitamos. Porque el acceso a la información es acceso a la justicia. Ojalá que puedan participar, difundir y sumarse a este cambio en donde todos sumamos. Dejamos el link, digamos, de inscripciones, ahí lo pueden ver en pantalla y lo anexaremos después en la bandeja, como siempre dicen, de abajo para que puedan a lo mejor cliquearlo directamente desde acá. Así que bueno, los invitamos a todos a que puedan participar de este primer encuentro provincial, que van a estar exponentes realmente de la altura, justamente para poder hablar sobre un tema que es tan importante como el derecho y el reconocimiento de los derechos de todos los animales no humanos, de todos los seres vivos, como diría Derrida, que es un filósofo que me encanta. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado una vez más y los esperamos nuevamente en otra jornada y otra disertación del Observatorio de Derecho Animal. Buenas noches.